reduced to some kind of, Is over now. Does that mean ultimately? Reina González Amador vivía en un barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México. Tenía apenas 34 años, estaba casada y además tenía 2 hijas pequeñas. La joven mantenía muy buena relación con los vecinos de su barrio, ya que se dedicaba a atender un negocio de venta y reparación de celulares, por lo que era habitual que estuviera en contacto con mucha gente de la zona. Sin embargo, el viernes 14 de mayo de 2021 no fue otra rutinaria jornada laboral. Ese día necesitaba comprar algunas mercaderías para reabastecer el negocio y para eso tenía que trasladarse al centro de la Ciudad de México. Antes de salir, habló por teléfono con su esposo, el comandante Bruno Ángel Portillo, un policía que trabajaba en la ciudad. Le dijo que tenía que pasar por lo del señor Andrés Mendoza y que luego podrían encontrarse en el centro. Entonces tomó sus cosas y fue con su vecino, un anciano muy conocido en el barrio, de confianza, que algunas veces le reparaba teléfonos o hacía algún trabajo de pintura y herrería en el local para ganarse la vida. Por la tarde, el esposo de Reina comenzó a preocuparse. No tenía noticias de ella desde la última conversación y no respondía a sus llamados, por lo que se dirigió a la casa de Mendoza para ver si aún estaba allí. Pero el anciano lo atendió y le dijo que ella nunca había pasado por su casa. Al pasar la noche y ver que no había aparecido, Bruno sospechó lo peor. Entonces rastreó las ubicaciones del celular de su esposa y revisó los videos en las cámaras de seguridad públicas, notando que ella nunca había salido del municipio. Fue así que insistió en hablar con Andrés. En el fondo, sentía alguna certeza de que allí encontraría la respuesta y tomó el coche hasta la casa del anciano. Andrés Filomeno Mendoza, de 72 años, salió a la puerta y volvió a negar haber visto a Reina el día anterior, aunque esta vez Bruno sabía que le estaba mintiendo y envuelto en furia lo hizo a un lado para pasar por la fuerza. En ese preciso instante quedó paralizado. Estaba frente a la escena más terrible que había visto en su vida. El cuerpo de su esposa estaba sin vida, tendido, casi desparramado por partes sobre su mesa del comedor. Su vista comenzó a nublarse. Sintió pánico, furia. Un fuerte silbido en sus oídos le impedía oír algo a su alrededor. Sus piernas comenzaron a aflojarse, temblorosas. Sin embargo, recobró la cordura por un momento para volverse hacia el anciano, someterlo y llamar a la policía. Sí es, jefe. Afirma, es una mano humana, huevo, es ella. Es mi mujer, ¿no? Vámonos para... Aquí está su bolso. Es mi esposa, jefe. Aquí están sus pies. El 15 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestó al hombre sin sospechar que su caso era mucho más oscuro de lo que imaginaban. Andrés Filomeno Mendoza Celis, mexicano de 72 años, vivía en una casa humilde en la colonia Lomas de San Miguel, municipio de Atizapán, desde la década de 1980. Sus vecinos lo describen como un hombre bueno, cordial, participativo. Incluso invitaba a comer a su casa a los policías de la zona y estaba siempre atento en brindar ayuda. Una persona muy tranquila, pasaba y saludaba a la gente. Él se encargaba incluso de repavimentar algunos baches, la iluminación. Gente que no tenía para trabajo o algo, pues les donaba algo. Quedas en shock. Si es alguien que tú veas normal como tú, como yo. Pues la verdad es algo como impactante que todavía como que muchos no creemos. Nunca nos imaginamos pues lo que hacía. Todos lo veían como un hombre mayor inofensivo, casi vulnerable, que hacía algunos trabajos por la zona para subsistir o hasta rentaba algún cuarto de su casa cuando necesitaba algo de dinero extra. Durante sus años de juventud, había trabajado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia y luego como carnicero en un rastro de preparación de carne en Tlalnepantla, un pequeño municipio del Estado de México. Quizás por eso a nadie le llamaba la atención que el anciano de vez en cuando ofreciera carne a sus vecinos, supuestamente de jabalí. Sin embargo, era una persona oscura, con una doble cara y una doble vida. Detrás de aquel hombre se escondía una mente perversa, cuyos terribles e inhumanos actos estaban a punto de ser descubiertos.
Cuando la policía llegó a su casa, se encontró con una escena brutal, una que parecía sacada de algún relato ficticio, extremo y sanguinario. El presunto asesino fue trasladado a la comisaría para ser interrogado, mientras un grupo de peritos y policías invadían el lugar, junto con bomberos y perros adiestrados de la policía municipal. Entonces, se dieron cuenta de que era mucho peor de lo que pensaban. Esa fue una tarde desconcertante, pues luego de dar con la primera víctima en una de las peores circunstancias imaginables, solo desentrañaron un escenario aún más macabro. Andrés Mendoza era un asesino serial, un hábil mentiroso que había pasado desapercibido ante todos. En el sótano de su casa, debajo de su recámara y gracias al olfato de los perros entrenados, hallaron más restos óseos enterrados. Mientras recorrían los cuartos, los agentes encontraron más y más evidencias: ropa, calzado, cabellos y al menos 25 cassettes de videos que contenían un registro meticuloso de cada una de sus atrocidades. A medida que las pericias avanzaban, comenzaron a identificar otras víctimas. Una de ellas fue otra mujer, joven, y se dieron cuenta de que probablemente no fuera la última. Entonces dividieron la vivienda en sectores y excavaron las distintas áreas: el patio, la cocina, la habitación principal. Todo aquel lugar parecía ser un gran cementerio. Ni los policías, ni los especialistas en antropología y arqueólogos forenses, ni los peritos en criminalística, odontología y medicina, ni siquiera los bomberos y fotógrafos del ayuntamiento de Atizapán podían creer lo que estaban viendo. De inmediato aquellas dos mujeres asesinadas se transformaron al menos en 29, algunas de ellas identificadas dentro del registro de personas desaparecidas, muchas de las cuales estaban anotadas en una libreta donde Mendoza cruelmente registraba el peso de cada parte del cuerpo que había cortado y la fecha del crimen. El horror era absoluto. Dentro de la libreta, uno de los registros tenía fecha del año 1994, lo cual indicaba que al parecer llevaba casi 3 décadas usando la misma metodología. En cuanto al presunto culpable fue detenido, la policía comenzó a investigar en el vecindario. No podían entender que nadie hubiera visto nada. Según los testimonios de algunos vecinos, muchas veces olía a quemado como a perro muerto en la casa del feminicida. Pero esto nunca había sido un motivo suficiente para desconfiar. También él mismo emanaba olores desagradables, exceso de perfume mezclado con orín, pero pensaban que era porque estaba alcoholizado o porque no tenía nadie que le ayude a lavar la ropa. Otros recuerdan que cuando consumía alcohol se ponía irreconocible y tomaba una actitud perversa hacia cualquiera que se cruzara, o que en algunas ocasiones habían notado rasguños en la cara y en los brazos o manchas de sangre en su camisa. De todas formas, ninguno creía que fuera capaz de hacer daño alguno. Al parecer, es un tipo que aparentaba ser tranquilo, relajado, normal y que no se metía con nadie. De hecho, muchos dijeron específicamente que no molestaba a las mujeres, ni lo oyeron nunca decirles palabras subidas de tono. Algo que les llamaba la atención es que era generoso, tanto que muchas veces les regalaba ropa casi nueva o llegaba ofreciendo platillos típicos mexicanos como carne enchilada o carnitas. Incluso algunos policías del municipio degustaron sus preparaciones. Una vecina también dijo haberle comprado carne en algunas ocasiones, ya que Mendoza la vendía por kilo, argumentando que era una forma de ganarse la vida y que tenía mucha almacenada. Todos comenzaron sus testimonios confundidos, descreídos, pero a medida que las pruebas aparecían una tras otra, innegables, dudaban de aquel hombre que creían conocer, hasta que al final parecían estar plenamente convencidos de su culpabilidad. El Chino, como era conocido por sus vecinos de la colonia Lomas de San Miguel, respondió sentado frente a las autoridades que, hasta donde recordaba, había asesinado a 15 personas, en su mayoría mujeres. Pidió un vaso de agua y comenzó su declaración. Entonces, con su voz tranquila y su mirada apacible, dijo que solía frecuentar bares donde conocía mujeres
Después les invitaba algo de beber y a algunas les ofrecía trabajo o las intentaba seducir diciendo que podía ofrecerles algún programa social usando como excusa su antiguo puesto en el Consejo de Participación Ciudadana. Si acaso lo rechazaban por su apariencia, se enojaba y las llevaba a su casa por la fuerza, buscando una suerte de venganza. Luego detalló que su primera víctima fue Norma N., desaparecida el 6 de agosto de 2011 en el municipio de Tlalnepantla. De acuerdo a su ficha de desaparición, trabajaba en un bar denominado El Barrigón. La segunda víctima fue Berenice Sánchez Olvera, de unos 20 años, y así su lista comenzó a hacerse más y más extensa. A todas estas mujeres, por lo general jóvenes, las invitaba a comer, les daba regalos, pero cuando se negaban a una relación sentimental tenía que ponerle fin a sus vidas. Cuando le preguntaron por Reina, dijo que la había asesinado porque ella lo iba a dejar después de casi 3 años de mantener una relación sentimental. Según sus palabras, no tuvo más remedio que quitarle la vida. Dijo: estaba loco de celos, estaba por regresar con su esposo y no pude resistirlo. La subí a la mesa y cuando aún estaba con vida comencé a cortarla, pues yo sabía de esto ya que en un tiempo fui carnicero. Entonces explicó muy fríamente que la había cortado porque en realidad no quería tirarla a la calle. Por eso también la llevó donde estaban las demás y la sepultó. Después de eso simplemente cerró la puerta del sótano y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. ¿Cómo asesinó a Reina? Digo que apuñalada, apuñalada en el pecho, en el corazón. Pero ella no había sido la única víctima. En agosto de 2021, el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, dijo a la prensa que habían logrado rescatar, lamentablemente, más de 4.300 restos óseos que pertenecían a cerca de 19 víctimas. Con tantas pruebas que lo incriminaban, los agentes le preguntaron qué hacía puntualmente con los cuerpos. Y fue entonces cuando Andrés confesó que en ocasiones había consumido parte de la carne de aquellas personas y que sabía muy bien cómo conservarlas en sal y bolsas de plástico, muchas de las cuales fueron localizadas en la casa de Margaritas 22. Para algunos el canibalismo podría parecer más un mito o una historia antigua, quizás algo que vemos en películas de terror, pero este hombre estaba confesando lo impensado. De inmediato esas terribles palabras se filtraron a la prensa y lo bautizaron como el caníbal de Atizapán, mientras la opinión pública se estremecía con el relato. Cada uno de sus dichos, además, se respaldaban con fotografías, pertenencias, identificaciones y videos que conservaba como trofeos, al igual que algunas partes del cuerpo, rostros y cabellos junto a un machete, cuchillos y objetos para afilarlos. De acuerdo con el testimonio del capitán de bomberos y una de las primeras personas en ingresar a la casa del horror, en una mesa había un plato con un corte de carne y tortillas, presuntamente de sus víctimas, además de herramientas de cocina y libros de anatomía. Las evidencias eran contundentes. De inmediato fue formalmente vinculado al femicidio de Reina y sentenciado a prisión perpetua. Unos meses después, más mujeres fueron identificadas y se sumaron más sentencias al también llamado monstruo de Atizapán. En octubre se dictaron 55 años por otra víctima y en enero del año siguiente otra condena por 92 años por la desaparición de una mujer y un niño. En total, a comienzos de 2024 lleva emitidas 8 sentencias en su contra y pasará sus días en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México. Cuando le leyeron su sentencia y le dijeron que por sus delitos nunca saldría de prisión, el hombre lloró, pero nunca dejó caer una sola lágrima cuando narró con detalle cómo le quitó la vida a una de sus víctimas. Cómo había hecho Andrés Mendoza para engañar a todos. ¿Cuáles eran sus verdaderos motivos para cometer esas atrocidades? Según Feggy Ostrowski, licenciada en psicología y una experta en este tipo de casos, él logra engañarte. No pareciera que pudiera hacer daño y por eso a veces se vuelven muy difíciles de identificar. En su mirada incluso parece un hombre tímido, pero detrás se esconde uno de los mayores femicidas en serie de la historia de México. En 2022, Ostrowski estuvo frente a Mendoza al menos 6 horas para intentar entender qué pasaba por su mente y cómo logró cometer estos aberrantes actos por más de 30 años. Así indagó sobre su infancia,
sobre cualquier hecho que pudiera haberlo marcado, pero no encontró nada. Su padre era un modelo a seguir que ayudaba a la población, algo que el mismo asesino hizo antes de ser descubierto y detenido casi accidentalmente, como ocurre con la mayoría de los asesinos seriales. Según las propias palabras de Mendoza, el motivo era mucho más simple. Las mujeres eran frías y calculadoras como robots. Dijo, se mata a las mujeres porque se puede y no pasa nada. De alguna forma, intentaba justificar por qué se había convertido en un asesino serial. Fegui también descubrió que planeaba meticulosamente sus crímenes y que sentía satisfacción al imaginar cómo iba a cenar a alguna de sus víctimas por la noche. Andrés Filomeno Mendoza le quitó la vida posiblemente a más de 30 mujeres por más de 40 años con total impunidad. A algunas de ellas ya nadie las buscaba. Su caso horrorizó a México y al mundo entero cuando el 15 de mayo de 2022 la policía ingresó en su domicilio y encontró a Reina Amador tendida sobre la mesa, sin sospechar que sería el hilo de una enorme madeja de delitos de feminicidio y desaparición de personas. Ese mismo año, la Fiscalía autorizó el rodaje de un documental para dar a conocer los detalles sobre el caso de Reina y con él lo que sufren miles de familias en México. Y es que, ante tanto horror, tan difícil de comprender, quizás el caso del caníbal de Atizapán es un recordatorio sombrío de que existe otra realidad que no todos conocen, una que podría acechar en el lugar menos pensado, a la vuelta de la esquina. Es también una forma de entender que esas personas, esas mujeres, no son solo estadísticas, ni mucho menos nombres en una libreta, y que de no haber sido por un esposo que no se dio por vencido buscando a su pareja desaparecida, nunca se habría capturado a uno de los asesinos seriales más macabros de todo México. Es cierto, Andrés Mendoza fue sentenciado a cadena perpetua, pero quizá muchas personas no pudieron o no quisieron ver por mucho tiempo el monstruo que tenían frente a sus ojos.